Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Le voy a pedir de favor a la pastora Mayra si me puede llevar en oración. Aleluya, santo, gloria a Dios. Señor, aleluya. Glorifícate, Poder de Dios, aleluya. Gloria a Dios. toda la gloria tuya, Señor. Úsala para tu gloria y tu honra. Poderoso Jehová. Presencia, Padre Santo, Santo. cada una de sus palabras en vuestros corazones. Sí, Señor. Gloria y honra en tu nombre. Amén. Amén. Como estaba diciendo, mientras yo estaba en mi hogar, estaba sentada en mi cama, estaba meditando en ciertas cosas porque me gusta meditar y me gusta analizar mi vida espiritual y en qué área yo puedo agradarle al Señor y en qué área yo estoy fallándole a Dios. Y mientras hablaba con Dios, el Señor me habló a mí y me dijo, Coral, ponte en postura. Y cuando sentí el Espíritu cuando me habló, fue algo bien gracioso, porque estaba un poco jorobada en mi cama y después me puse en postura físicamente. Y el Espíritu me hizo, no, ponte en postura espiritual. Y la definición de postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento o respecto de algún asunto. Es una actitud o una determinación que tú tomas cuando tú estás pasando en una cierta situación de tu vida. Gloria a Dios. Vive Dios. Y quiero comenzar hablando acerca de cómo David fue escogido y después vamos a entrar al libro de 1 Samuel 17. Podemos ver que David fue un hombre que lo veía muy insignificante a él. Y la pastora Mayra confirmó el mensaje porque tenía el mensaje como una semana atrás. Y mientras lo veían a él tan insignificante porque era un simple pastor de ovejas, podemos ver a través de la historia que Saúl había desobedecido al Señor y Dios viene y le habla a Samuel que vaya a ungir a un nuevo rey, vive Dios. Y podemos ver cómo Saúl fue ungido con una redoma que fue hecha por el hombre, significando que su reino no iba a ser duradero. Pero podemos ver a través de la historia cuando David fue ungido con un cuerno de aceite, que significaba que iba a ser duradero su reino. Y podemos ver a través de la historia que Samuel va a la casa de Isaí, y cuando va a la casa de Isaí, él comienza a ver a los hijos de Isaí y él comienza a tratar de elegirlos. Pero mientras él trataba de elegirlos a ellos, el Señor le hablaba y le decía, no, ese no es, ese no es, ese no es. Vive Dios. Y cuando él notó que todos los hijos que lo había tratado de mirar y ninguno sucedía, ninguno era el indicado, podemos ver cómo Samuel le habla a Isaí y le dice, habrá otro hijo. Y cuando él va a tratar de buscar, le dice Isaí, bueno, queda otro hijo, pero él apacienta las ovejas. No lo llamó por su nombre, sino lo identificó por lo que hacía. Y vemos en la historia que Samuel viene y David llega al lugar. Cuando lo mandan a llamar, él llega. Y Samuel viene y lo mira diferente. Porque la palabra registra cómo Dios le habla a Samuel y le deja saber a Samuel, no mire su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo miro el corazón. Nosotros los hombres vemos lo de afuera, pero Dios es el que escudriña los corazones, el que mira los corazones. Aleluya. Y cuando
vive Dios, cuando él viene y lo mira de esa forma y Dios le habla a Samuel, podemos ver cómo David fue ungido por Samuel. Vive Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Santo tú eres, Señor. Entrando más profundo en la historia, podemos ver cómo David fue escogido por Saúl porque había un hombre que le sugirió a Saúl que lo utilizara a él para que tocara el arpa, para que él pudiera aliviar el demonio que atormentaba la vida de Saúl. Y en la historia podemos ver cómo David trabajaba para Saúl, aliviando su demonio que era enviado por Dios por él haber desobedecido al Señor. Ahora, cuando uno lo ve en un punto espiritual, a veces hay personas que viven la vida no indicada a Dios. Y cuando llega a la iglesia tratan de calmar los demonios, pero cuando salen de la iglesia siguen viviendo la misma vida. Aleluya. Y así hay muchas personas, vive Dios. Y David tocaba el arpa, y yo me preguntaba por qué era el arpa, cuál era el significado, pero no pude buscar nada. Pero yo sé que es un instrumento que tiene que tener un significado, porque era algo que chocaba a Saúl cuando David lo tocaba. Vive Dios. Entrando a la historia en 1 Samuel 17, cuando David comienza la historia de David y Goliat. Yo peleaba con el Señor porque es una historia muy conocida, aún los niños se la saben. Y yo decía, ¿qué yo le puedo sacar a esta historia? ¿Qué significado, qué forma espiritual yo le puedo sacar? Quería algo diferente. Y Dios me dijo que me enfocara en la postura de David. Cómo él actuó en esa situación. Vive Dios. Porque todos nosotros sabemos que hay que vencer a nuestro gigante. Todos nosotros sabemos que hay que pelear en el espíritu. Pero qué postura nosotros tenemos, cómo nosotros tenemos que actuar en esa cierta situación. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Podemos ver en la historia que, acelerando la historia, podemos ver que estaban en el valle de Ela y estaban los filisteos contra los israelitas. En lo espiritual podemos ver la guerra que tenemos y nosotros peleando. Ahora, el valle de Ela era lo que los separaba a cada uno de ellos. Y podemos ver que estaba Goliat y él estaba tratando de desafiar el pueblo de Israel y tratando de desafiar el nombre de Jehová por 40 días. Cuando uno busca lo que significa 40 días, significa juicio, significa problemas, dificultades o pruebas. Eso es lo que significa el número 40. Y él estaba por 40 días desafiando el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el enemigo está constantemente encima de nosotros, tratando de desafiarnos, tratando de hacernos la guerra constantemente día y noche? Y estamos como el pueblo de Israel, temiendo, no peleando, no haciendo nada, sino mirando a nuestro gigante, haciéndonos la guerra y no haciendo nada. Vive Dios. Y llegó un momento en mi vida que eso me sucedió a mí. Y esto es un testimonio que yo pasé. Y Dios sabe por qué le da las cosas a uno, porque uno cuando predica uno tiene que vivir lo que está predicando. Aleluya. Llegó un momento en mi vida en la cual, cuando yo y mis padres nos mudamos en la casa que vivimos, al principio era una batalla en mi cuarto. Yo no podía dormir, siempre eran unas opresiones, tenía que estar ungiendo el cuarto, tenía que estar tratando de, I don't know, it was just a battle. Y me sucedió como le sucedió a este pueblo.
Este gigante me visitaba todos los días a la misma hora, a las 12 de la mañana, por 30 días. Y era una batalla y yo comencé a sacar todo de mi cuarto, yo comencé a reprender, ungía mi cuarto, hacía todo lo posible para que este gigante se fuera. Y no vivía en mi cuarto. El demonio no vivía en mi cuarto, sino que me visitaba y entraba de mi puerta y entraba a mi cuarto a las mismas 12 de la mañana. Y yo dormía y era una batalla y yo me recuerdo que se me paraba al frente de mi cama. Y lo más horrible es que cuando uno tiene la visión de Dios, uno lo puede ver claramente por lo que son. Y mientras yo lo miraba al frente de mi cama, yo humanamente tuve temor, porque no era fácil lo que uno estaba viendo. Y era un demonio bien tough, bien buff. Vive Dios. Y mientras yo estaba en esa batalla, pasaron los días y yo y a mis padres que durmieron bien y la pobre nena con los ojos hinchados, con los ojos negros, que no ha dormido nada toda la noche. Y it was a battle, era una batalla. Y mi madre decía, nena, esas son cosas tuyas, no hay nada. Y yo decía que tú no sabes porque no te visita a ti, me está visitando a mí. Como dije, pasaron los días. Y llegó un momento que yo me cansé. Y un día yo dije, deja que me visite a las mismas 12 de la mañana, I'm about to get him. Y yo estaba en el espíritu como que, I'm gonna get him. Y yo un día me paré firme y lo reprendí. Pude dormir ese día. El día siguiente me visitó de nuevo. Y yo dije, pero, oh my God, ¿qué está pasando? Y yo misma me cuestioné, yo dije, ¿estaré yo mal delante de la presencia del Señor? Señor, ¿tendré algo que pasó? Y era una batalla. Pasaron los días. Y yo me recuerdo que yo hablé con el pastor de Jesús. Yo le decía, pastor de Jesús, yo estoy teniendo unas batallas por la noche. Y él me decía, Cora, yo también estoy teniendo batallas. Y yo dije, at least I'm not alone. Por lo menos yo no estoy sola. Y como dije, pasaron los días. Y el Espíritu me habló. El Espíritu estaba en silencio conmigo por un mes. No me quería contestar porque yo estaba en esa situación. El Espíritu me hablaba así, pero no me habló por qué esto estaba pasando en mi vida. Hasta que el Espíritu me habló personalmente y me dijo, ¿cómo tú esperas sacar un demonio en lo público si no lo puedes hacer ni en lo secreto? Eso fue como una galleta, hermano. It was like he smacked me in my face. Poderoso Dios. Y yo dije, wow, it's true. Me quedé calladita y estaba en la cocina y mi madre me dijo, Cora, yo estaba pensando, y el Espíritu me dijo, ¿cómo es posible que tú puedes sacar un demonio en lo público si no lo puedes sacar en lo secreto? Y yo dije, mami, eso es confirmación. Y era una lección que el Señor me quería enseñar a mí para yo aprender a pelear. Porque los cobardes no entran en el reino de los cielos, hermano. Y hay muchos cristianos que hasta duermen con la luz prendida, que no pueden ni dormir. Y tenemos que aprender a ponernos en postura, porque Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. Dice que cuando recibiréis poder, recibirás el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que nos da la autoridad de Dios para nosotros poder reprender el demonio o los demonios. Y nosotros vamos a tener la victoria porque Jesús lo derrumbó en la cruz del Calvario. Ella es un diablo derrotado. Y el que anda con nosotros es más poderoso que él. Vive Dios. Llegó el momento en que yo me paré firme. Y me entró como una rabia espiritual y se me transformó la cara en I'm like, yo voy a pelear. Me recuerdo que me arrodillé en mi cuarto y eran las 11:58. Y mi corazón, tutum, 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 tutum. Después miraba el reloj a las 11:59 y yo dije, ahí va a venir, tutum, tutum, tutum.
Y después cuando llegaron las 12, yo sentí la opresión que entró en mi cuarto. Y yo dije, diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y me paré firme y le hice frente al diablo. Yo le dije, tú te vas a salir de mi cuarto en el nombre de Jesús. Y cuando yo lo reprendí, salió piteado por la misma ventana. Y desde ese día yo no he tenido una experiencia así. Sí, van a haber batallas, van a haber luchas, pero una experiencia así no la tuve más. Eso fue un año atrás, hermano. Y era el Señor enseñándome a mí cómo aprender a pelear en el espíritu. Y ahora, cuando el enemigo se enfrente, uno lo reprende y ya, that's it. Uno no tiene que darle tanta cabida al enemigo. Vive Dios, aleluya. Y quería enseñarle a ustedes lo que en sí es tener una postura. Cuando uno tiene una postura, uno está firme en Dios. Porque la postura dice quién tú eres. Porque una persona que está jorobada, cualquiera dice, pues esta está enferma, o esta está triste, esta está sola. Pero una persona que se para firme, que tiene una postura, tú ves quién es la persona. Especialmente cuando está en el Espíritu, tú sabes quién está en el Espíritu porque por su fruto lo conoceréis. La postura dice quién ellos es. Y van a haber momentos en nuestra vida que las opresiones van a llegar, porque van a llegar. Y a veces parte del proceso. Pero una vez el Espíritu me habló y me dijo, don't let the oppression determine who you are. No deje que las opresiones determinen quién tú eres, porque a veces las opresiones tratan de llegar a nuestras vidas y cambian nuestra actitud. A veces nos podemos poner de mal humor, cambiamos quién nosotros somos, nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en el ayuno y está cambiando quién nosotros somos, porque es el plan del enemigo, querer tratar de quitarnos nuestra identidad en Cristo. ¡Vive Dios! Tratar de quitar quién tú eres en Dios. Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo no quiere que nosotros seamos imagen y semejanza. Vive Dios. Y cuando el Espíritu me dijo eso, don't let the oppression determine who you are, yo dije, es verdad. Porque a veces cambiamos nuestra forma de ser por las opresiones, por las pruebas, por las luchas que estamos pasando. Y el Espíritu me dijo, because what's inside of you is so much stronger than the oppression. Lo que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo de Dios, es más grande y más poderoso que las opresiones que uno batalla. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando alguien tiene una postura en Cristo, alguien sabe con quién está peleando, pero también sabe con quién él anda o ella anda. Y andamos con el poderoso de Israel. Aleluya. No andamos con cualquier persona, andamos con Dios. Vive Dios. Santo tú eres Dios. Gloria a Dios. Ahora podemos ver en la historia cómo el pueblo de Israel tenía miedo, aún Saúl, el rey, tenía miedo. Porque este gigante venía y trataba de desafiar el pueblo de Israel. Y podemos ver en la historia que toditos estaban turbados, toditos tenían miedo, nadie se quería enfrentar. Y Goliat decía, el que quiera pelear conmigo, mándame un hombre que pelee conmigo. Vive Dios, aleluya. Porque el enemigo va a querer hacer eso, tratar de intimidarte. Querer hacerte frente para ver lo que tú vas a hacer. Y a veces el enemigo a veces se frustra cuando él ataca al cristiano y el cristiano está adorando a Dios. O ataca al cristiano y el cristiano está arrodillado. Y él mismo se confunde y dice, pero ¿cómo es posible si yo estoy atacando a esta persona y esta persona sigue firme? Porque eso es lo que tiene una postura. Estar firme en lo que uno cree, estar firme en la batalla y no dejarse intimidar por el mismo infierno. Vive Dios. Podemos ver que los tres mayores hermanos de David estaban peleando, eran parte del ejército de Saúl. Y en la historia revela cómo ellos estaban en la línea de batalla.
iban a pelear contra los filisteos mientras Goliat estaba ahí. Y David, el trabajo de David era que él apacentaba las ovejas, estaba con Saúl y cuando estaba con Saúl tocaba el arpa. Y también llegó a ser un hombre que guardaba las herramientas de la guerra. Y cuando él llega de apacentar las ovejas, Isaí le dice a él: vete a la guerra donde está tu hermano y mándale 10 panes y 10 quesos de leche. Vive Dios. Y él va con la mentalidad de traerle comida a sus hermanos. Pero cuando él llega, él comienza a hablar con sus hermanos. Y él escuchó lo que Goliat estaba diciendo. Yo no sé si han visto ocasiones de su vida en la cual ustedes pueden llegar a un lugar, una salida o un lugar en la cual ustedes ven cosas que no son agradables ante la presencia del Señor y te entra ese celo de Jehová. Ese celo de que no te gusta lo que tú estás viendo porque tú sabes lo que tú crees. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Y eso es lo que sucedió con David. David le tuvo que entrar un celo porque él oyó como Goliat estaba hablando y él mismo dijo: yo no entiendo cómo esta gente están teniendo miedo y no pueden confrontar a este incircunciso. Y él mismo se paró firme. Y a mí me gusta cómo era David, porque David era un hombre con postura. Y era un hombre que cuando el enemigo se levantaba en contra de él, él siempre lo oraba al Señor. Y por eso salen todos estos salmos. En el Salmo 51:5 dice que David fue concebido en pecado. Él revela esto en el versículo 5: yo fui concebido en pecado. Comentaristas dicen que a lo mejor puede ser que él fue concebido bajo el mismo pecado en la cual él cayó. Eso es lo que comentaristas dicen. Pero podemos ver y podemos pensar o analizar por qué, o a lo mejor la razón por la cual él era visto tan insignificante en su familia. Vive Dios. Y vemos a través de la historia que cuando David escucha a este incircunciso, a Goliat, tratando de intimidar al pueblo de Israel, tratando de ser un reto para ellos. Y cuando yo comencé a analizar esta historia, me recordó a la historia de Nehemías. Nehemías era un hombre que tenía postura. Era un hombre que decía: un hombre como yo ha de huir. Porque Tobías, Sanballat y el árabe Gesem se estaba levantando en contra de Nehemías y de los trabajadores para que ellos no pudieran construir. Y van a ver el momento en nuestra vida que uno va a querer sí meterse con Dios, que uno sí va a querer construir nuestras vidas espirituales y el enemigo siempre va a tratar de impedir eso. Vive Dios, aleluya. Y mientras Nehemías trataba de construir los muros de Jerusalén porque fueron derribados, porque el enemigo a veces nos va a tirar tan y tan fuerte que van a derribar nuestras murallas. Pero no es si te caíste, sino es que te levantes. Porque nos vamos a caer todo el tiempo porque somos pecadores, no somos perfectos. Pero la cosa es nosotros levantarnos y seguir peleando, nosotros levantarnos y seguir caminando. Y las murallas fueron derribadas y él comenzó a construirlas. Y mientras él las construía, vive Dios, estos judíos hablaban de una forma bien triste, porque decían: estos débiles judíos, o decían: a las horas se van a trepar encima de la muralla y lo va a derribar. Porque así es el enemigo. El enemigo va a querer atacar nuestra vida y va a querer desafiarnos. Va a querer tratar de identificarlo, tratar de darnos una identidad. Como por ejemplo, débiles judíos. El enemigo va a querer decirte, hay un refrán puertorriqueño que dice que cuando alguien te dice algo a ti, es porque así ellos se sienten. Y el enemigo a lo mejor puede estar diciendo: tú eres débil, tú eres insignificante, tú no sirves, pero es porque así él se siente.
porque él no tiene oportunidad. Él fue lanzado para el mismo infierno por él querer ser como Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos, nosotros somos perdonados todos los días. Tenemos esa oportunidad y hay que ser agradecido con Dios. Vive Dios. Gloria a Dios. Qué lindo tú eres, Dios. Y vemos como Tobías se burlaba de ellos. Pero sin embargo, Nehemías era un motivador. He was an encourager. Y él motivaba al pueblo a querer construir las murallas. Y hay que motivarnos los unos a los otros porque somos una familia. Si uno está débil, hay que levantarle las manos. Y ellos construían las murallas y con una mano trabajaba y con la otra mano estaba preparado para pelear. Y hay que hacer eso en el espíritu, construir nuestras vidas espirituales para la misma vez estar preparados por si acaso el enemigo trata de zarandearnos. Hay un favorito versículo mío que está en Zacarías 9:8 y dice: acampararé alrededor de mi casa para que ningún guarda entre, ningún opresor entrará en él. Vive Dios. Y me gusta ese versículo porque nosotros tenemos que ser como un guarda, guardando nuestras vidas espirituales, para que cuando el opresor trate de entrar o trate de tocar la puerta solamente, uno esté como un guarda protegiendo lo que es de nosotros. Vive Dios. Gloria a Dios. You're worthy, Lord. Aleluya. Dame un minuto. Qué lindo tú eres, Señor. Ahora comienza a Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Y cuando David oyó estas palabras que Goliat estaba diciendo, él va a sus hermanos. Y la palabra dice que él estaba hablando con sus hermanos. Ahora cuando él oye esto, los hermanos le dicen a David: oh, yo conozco la soberbia de tu corazón. Porque el enemigo es así: oh, yo te conozco. Y trata de identificarte por algo que tú no eres. Y nosotros tenemos que demostrarle al enemigo: una persona con postura tiene confianza. Y nosotros tenemos que tener confianza y saber con quién nosotros andamos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y David tenía una confianza y él sabía a quién él le creía. Vive Dios. Y vemos como él está hablando con su hermano y su hermano dice eso y David dice: pero no es mero yo hablar, como que can I even talk? Vive Dios. Y vemos en la historia cómo David ni le hizo caso a lo que tenía que hacer, porque a veces hay que hacerle eso al enemigo, voltearnos la espalda y no hacerle caso, hacer como Nehemías hizo, como que I don't got time for you, yo no tengo tiempo para ti. Vive Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere: atención, que le demos la atención, como él se le enfrentó a Jesús cuando estaba en el desierto. Dice la palabra que cuando el enemigo se le enfrentó a Jesús cuando estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, dice la palabra que lo atacó con la primera tentación, que era la comida. Y que Jesús le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús reconocía: está bien, yo tengo hambre, it's true, es verdad, pero yo sé que ahora mismo lo que me está sosteniendo es el Espíritu, es la palabra de Dios. Vive Dios. Y viene la segunda tentación, lo del suicidio, pues que se tirara del templo. Y después él dice lo mismo: escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Viene la tercera tentación: todo esto te daré. That's not even his. Estaba mintiendo. Todo esto te daré. Y él dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Y hay que a veces hacer eso en el espíritu. Hay que decir: escrito está.
porque esto es nuestra espada. Nosotros peleamos no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla celeste. Aleluya. Vive Dios. Poderoso tú eres, Jehová. Y la palabra es la que nos sustenta. Cuando el enemigo trate de atacarnos a nosotros, nosotros tenemos que hablarle por la palabra. Aleluya. Vive Dios. Santo. Más adelante en la historia podemos ver cuando David le da la espalda a sus hermanos y no le hace caso, comienza a preguntar qué Saúl hará para que derrumbe a este filisteo. Y le digo, bueno, le dará su hija, no va a pagar tase y le dará riqueza. Y me imagino David, well, that's good, pero, you know. Y David, cuando escucha esto, quería asegurarse. So comienza a preguntar a todo el mundo, ¿qué hará, qué hará, qué hará, qué hará? Y después, a mí I like how David was. Me gusta como David actuó. Porque dice aquí en la palabra, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él tiene una confianza, porque cuando uno tiene postura y uno sabe con quién anda, uno tiene esa confianza. Y él estaba tan y tan firme en lo que él creía, que él decía, don't worry, no te preocupes que yo voy a pelear contra él. Y después Saúl, todo el mundo lo veía tan y tan insignificante. Como dijo la pastora, era insignificante pero poderoso. Lo veían a él tan y tan insignificante, tan poca cosa, que, y con todo eso, con toda su estatura, siendo rubio o redhead, no le importó. Él tenía su postura. Yo voy a pelear contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero me gusta la respuesta de David. Él le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Yo voy a parar ahí. Vemos en la historia cómo David terminó de apacentar las ovejas para ir a traerle comida a sus hermanos. Y él dice, yo era. Era means pasado. Significa pasado, yo era. Pastor de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo librara de su boca si se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de su quijada y lo hería y lo mataba. Él estaba tan y tan confident, con una confianza de que él iba a derrumbar este gigante, que él decía, yo era pastor de ovejas, porque sabía lo que le esperaba. Él sabía que él iba a derrumbar la cabeza de ese filisteo. Y uno tiene que, cuando uno tiene postura, uno tiene una visión, uno tiene una perspectiva. Cuando uno tiene una visión, yo aprendí algo a través del instituto. Estamos leyendo un libro, Historia de la Iglesia, que va a venir pronto. Y en el libro dice que hay dos categorías, conservadores y progresivos. Los conservadores piensan mucho en el pasado, pero los progresivos piensan en el futuro. Y una persona en postura es progresiva, que piensa en el futuro, que piensa más allá en el espíritu, que tiene fe. Y sabe que cuando está bien firme en la palabra de Dios, sabe que va a vencer a ese gigante porque sabe a quién le cree. Vive Dios. Y David, con toda su confianza, no le importaba lo que él iba a enfrentar. Y así hay una mujer en la historia, Estel. Una mujer que dijo, pues si perezco, que perezca. Ella era una mujer que Amón se levantó contra los judíos, porque cuando vamos para Primera de Samuel 14 vemos cómo Saúl no mató a los amalecitas. Amón era de la descendencia de los amalecitas. Y Amón era enemigo del pueblo de Israel. Y se estaba levantando contra el pueblo de los judíos,
porque tenía algo en contra de Mardoqueo. Y Esther se paró firme y comenzó a ayunar y comenzó a orar. Y así hay que hacer cuando el enemigo trata de levantarse, ponerse a orar y ponerse a ayunar, ponerse a buscar la presencia, el rostro del Señor. Y ella comenzó a buscar la presencia del Señor. Y ahí ella se iba a enfrentar al rey, sabiendo que si ella no tenía una cita con el rey la podía matar a ella. Porque era por, vamos a decirle en comillas, en mis propias palabras, like an appointment. Si él te llamaba a ti, tú ibas, pero si no, tú podías ser matado. Y ella sabía que lo que ella iba a enfrentar iba a ser fuerte, pero con todo eso, en ayuno y oración, ella dijo, yo lo voy a lograr. Y los judíos fueron liberados gracias a ella, porque para ese tiempo Dios la mandó a ese lugar, para liberar a los judíos. Y van a haber momentos que ustedes van a estar en ciertas situaciones que Dios lo va a mandar a ustedes para liberar a alguien. Porque a mí me encanta cómo Samuel estaba esperando a David en la mesa, yendo más atrás en la historia. Y algo que me impactó fue que cuando Samuel estaba esperando a David en la mesa, él dijo, yo no me voy a sentar a comer hasta que él no llegue porque hay que ungirlo a él. Ahora, cuando uno va más adelante en la historia, en Primera de Samuel, podemos ver, o Segunda de Samuel, perdona, podemos ver cómo llega el momento de Mefibosé. Mefibosé se sentía insignificante, se sentía poca cosa porque lo dejaron caer. Y van a haber momentos que uno va a confiar en alguien y no va a dejar caer. Pero está es de uno que uno se levante. Y no depender de los demás, depender de Dios. Y Mefibosé se sentía tan poca cosa y decía, un perro como yo. Y a veces nos sentimos así, Señor, yo no soy digna, yo no soy digno, I feel worthless. Vive Dios. Y el enemigo siempre va a querer tratar de bajar tu bajo estima. Por eso alguien con postura tiene confianza. Una persona que no tiene postura es una persona que tiene bajo estima. Tal como la mujer encorvada que no puede mirar hacia arriba. David en los momentos difíciles de él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero la mujer encorvada no podía, una persona encorvado siempre está mirando al suelo. Una persona encorvado no puede mirar hacia arriba. Ahora cuando uno lo ve en lo espiritual es tantas cargas que a veces estamos cargando. Y algo Luisito dijo hoy, él dijo hay que soltarle las cargas a Dios. Y por eso a veces uno puede pensar que es una batalla, pero a veces somos nosotros que estamos cargando el pasado. Porque siempre va a venir el gigante del pasado, quién tú eras, qué tú hiciste, por qué lo hiciste. Y eso está ahí haunting you. Y está ahí atacándote día y noche, ese gigante. Pero qué bonito es que cuando tú vienes a los caminos del Señor, Dios te hace libre y tira tus pecados a lo profundo de la mar para que nadie se recuerde más de eso. Vive Dios. Siga adorando. Qué lindo Dios. Vemos en la historia la confianza de David y cómo le habla a Saúl y le dice, yo peleaba con leones, yo peleaba con osos, porque cuando uno está pasando un proceso espiritual, para Dios llevarte a un cierto nivel, todo es por niveles en el espíritu, y Dios estaba preparando a David para ese momento y aún para ser rey. Pero a veces Dios nos va a preparar en lo secreto. Para nosotros pelear en el espíritu en lo secreto. Como Dios me enseñó a mí, cómo tú vas a pelear en lo público si no puedes ni pelear en lo secreto. Y hay que tener una relación íntima con el Señor. Algo que me impacta fue el pueblo de Israel en Éxodo capítulo número 1.
dice que el rey de Egipto oprimía al pueblo de Israel. Pero mientras más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Y mientras más el enemigo te oprime, más tú te tienes que multiplicar en el espíritu. Y algo Dios me enseñó. Porque el rey de Egipto trató, le dijo a las paternas, maten a todos los varones, pero a las hembras déjenlas vivas. Sabemos que una mujer no puede producir sin un hombre, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve en el espíritu, el enemigo siempre va a querer separarte de lo que te va a hacer producir. Aleluya. Porque él siempre va a querer separarte para que tú no tengas una relación con Dios. Separarte de lo que te va a hacer multiplicar. Porque él sabe que si tú tienes una relación íntima con el Señor, tú puedes llegar más lejos y él no quiere que tú te salves. Dice la palabra que hay que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Y hermano, estamos en los últimos tiempos. No es tiempo para apartarse, no es tiempo para rendirse. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yes, Cristo viene, pastora María. Santo tú eres Dios. Más adelante en la historia podemos ver cómo David iba a ponerse. Saúl habló con él y dijo, pues está bien, que Jehová esté contigo. David se pone en la armadura de Saúl. Y cuando se pone en la armadura de Saúl, David comienza a andar. Y si uno se imagina, me imagino que lo único que tuvo es clink, 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 tratando de caminar con las armaduras. Y vemos en la historia cómo David echa esas cosas. Porque van a haber momentos en los cuales uno puede andar con alguien. O alguien nos puede dar un consejo. Cómo pelear de una cierta forma. Pero Dios quiere que tú pelees la forma que Dios te enseñó a pelear. Santo, aleluya. David le dijo a Saúl, I'm sorry, pero esto no me cabe, yo no puedo ser moldeado por ti, yo fui moldeado de la forma que Cristo quiere que Dios quiere que yo sea moldeado. Aleluya. Y él peleó de la forma que el Señor le enseñó a pelear. Y cuando Dios te enseña y comienza a tratar contigo y comienza a tratar contigo de una forma para que tú aprendas a pelear en el espíritu, déjate moldear y deja que Dios haga la obra en ti, para que tú puedas vencer las acechanzas del enemigo. Vive Dios. Aleluya. Más adelante en la historia vemos como David no se puso esa armadura y cogió una honda y 5 piedras. Cuando coge esa honda y las 5 piedras, vemos cómo él estaba listo para pelear contra ese filisteo. Y él se estaba preparando. Porque todos tenían miedo a su propio hermano. Los que lo veían a él insignificante no tenían ni el coraje para poder vencer a ese gigante. Hombres que sabían pelear. Porque no se trata de los años, se trata de lo que tú le des a Dios. Y ellos, sabe Dios, tenían años a lo mejor peleando, guerreando, pero eran cobardes. No querían pelear. Sin embargo, un jovencito que no tenía experiencia, un jovencito que lo único que hacía era pelear con osos, ovejas, quién sabe, tenía el coraje para poder vencer a ese gigante. Y a veces vamos a ver personas en nuestra vida, y perdona que tú uses como ejemplo, como Oscar, que se está levantando en un poquito de tiempo, pero es por la dedicación que le demos al Señor. Como dije, no se trata de cuántos años tú tengas en el Evangelio, se trata de tu dedicación, tu sometimiento, tu obediencia. Lo que tú le des al Señor. Qué lindo tú eres, Señor. Y aquí viene el versículo famoso. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y vemos este famoso 3 versículos. Y vemos la confianza que Él tenía. Una persona con postura declara por su boca. Tiene ese don de discernimiento. Vive Dios. Y vemos esa confianza que Él tenía para vencer a ese filisteo. Y llega el momento en el cual el filisteo escucha esas palabras y se paró. Dice que se paró, se levantó y fue al encuentro a David. Dice en la palabra que David se dio deprisa. Porque a veces estamos en la línea de batalla. Vamos a decir que está en la línea de batalla. Gloria a Dios. Y el filisteo, el gigante que nos quiere hacer la guerra, está caminando hacia nosotros. Y nosotros estamos... Poder de Dios. No estamos haciendo nada. Santo mi Dios. No estamos comiendo las uñas. No estamos velando. Como dijo mi madre ayer en la predicación, hay que velar. No estamos velando. Y estamos ahí en la línea de batalla, el enemigo acercándose para hacernos caer, para hacernos la guerra, para tumbarnos. Y no estamos haciendo nada. Sin embargo, David se dio deprisa y se paró en la línea de batalla y cogió su saco y sus 5 piedritas. Y yo me imagino el filisteo caminando bien rápido y él preparándose para tirarle. Porque no podemos esperar que el enemigo nos tire primero, hay que estar ya preparado. Hay que ya estar preparado en el espíritu para que cuando las tentaciones vengan uno pueda resistir. Cuando Jesús le habló a los discípulos y le dijo, orad que no entréis en tentación. Y hay que siempre estar orando. Llega el momento que estábamos esperando. Llega el momento en el cual David coge una piedrita y coge la lanza y se la tira al filisteo y lo tumba. Cuando lo tumba, va donde él y me imagino que se tuvo que trepar encima de él porque era grande. Porque dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. So he must have been really big. Y cogió la espada de él, me imagino que la espada pesaba tanto, y le cortó la cabeza. Con lo que el enemigo te tire, utiliza eso para vencerlo. Y él lo venció. Y ahí todo el pueblo gritaron y fueron detrás de los filisteos. Porque a veces Dios tiene que utilizar a alguien, puede ser a un joven, para que se pare firme, para que motive a los demás a pelear. Vive Dios. Aleluya. Qué lindo tú eres, Señor. Y quiero terminar con este versículo que está en Hebreo 12:2. Y termino con esto. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el Hebreo 12 del 1 al 2. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y quiero exhortarle a ustedes que tengan postura, que no se dejen intimidar por el enemigo y por las situaciones que ha de pasar en nuestras vidas.
que la vamos a pasar, pero es la actitud y la determinación que tú tomes bajo esas circunstancias. Y aquí mi parte, que el Señor le bendiga. Amén.